hablar, digamos, de uno de los clientes principales de la contratación pública, que viene a ser las inversiones en el país, ¿no? Me refiero a las inversiones públicas. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar de inversiones, la siguiente vamos a hablar de concesiones y luego entramos de frente digamos, a contratos. ¿Sí? Correcto, profe. Cualquier cosa, ¿se visualiza bien? No está compartiendo actualmente. ¿No? No está compartiendo. Ay, caramba, esta cosa. A ver. Pantalla completa. Ahora. No. O sea, ¿ahora se ve? No, profesor, no se ve. Ahora. No, profesor. Vamos a ver. Profesor, si no me puede compartir la PPT y yo lo puedo compartir. Sí, es lo que voy a, creo que hacer, ¿no? Pero eso significa que tengo que mandarte a tu correo. O por WhatsApp también. No, es que yo no tengo abierto el WhatsApp en el computador. Ah. ¿Ahora logran ver? No, profesor. A ver, me van a dar un segundo. Ya, te lo voy a pasar, José, ¿ya? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos están? 39. Somos 48, profesor. ¿Hay 39 en este momento o no? 48. Ya. ¿Puedes poner en modo presentación, José, por favor? Ya. Bueno, ay, caramba. ¿Se fue? José, se fue de la presentación.
Ya. A ver, voy a hacerlo de nuevo ya. Bueno, les comentaba de que vamos a hablar hoy día un poco de lo que son las inversiones en el país. Quién es el órgano rector, cómo efectivamente se manejan las inversiones y por qué vamos a hablar de inversiones y todo lo que conlleva las inversiones, porque es uno de los principales, voy a llamar en estos términos, clientes de lo que es la contratación pública. Son los que usan la ley de contrataciones. Así es que para entender un poco cómo opera este sistema nacional, vamos a tratar, este tema hoy, ¿no? Adelante, José, por favor. Siguiente. ¿Cuál es la idea de este sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones? La idea es que a partir de esta sesión quisiera que cada uno de ustedes que en teoría van a usar la contratación pública puedan entender cuáles son las fases de lo que es el ciclo de inversión, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el contenido que tenemos en esta presentación. Terminada la presentación, José va a compartirles con cada uno de ustedes. Siguiente, por favor. Vamos, adelante, José. Creo que en algún momento les comenté de que en el Estado peruano existen varios sistemas administrativos. Los sistemas administrativos constituyen las principales orientaciones que tiene el Estado peruano para gestionar distintas cosas, distintos aspectos que ocurren en el Estado peruano. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, hablando de uno de estos sistemas administrativos. La finalidad principal de este sistema es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria. Siempre todo esto apunta al desarrollo del país. Repito, hay 11 sistemas administrativos. Uno de los sistemas administrativos es vinculado a la gestión de inversiones. Esto recae en el Ministerio de Economía y Finanzas, recae principalmente, no es que principalmente, el rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Tiene un conjunto normativo, y ahí está, o sea, no tienen que saber de esto, pero alguien que esté interesado más adelante en mirar en profundidad todo lo que significa la gestión de inversiones, tiene este marco normativo, ¿no? Siguiente, por favor. Hay algunos principios que tiene este sistema, ¿no? La programación multianual de la inversión, y cuando hablamos de multianual quiere decir programar las inversiones más allá de un año, ¿no? Debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas. Hoy día, cada vez que hablamos de inversiones, cada vez que hablamos de programación, siempre está orientado a cerrar brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos que tiene la población.
ese es el norte, ¿ya? Seguro luego vamos a, recuerden, estas brechas, yo quisiera hacer un comentario probablemente más presencialmente, cuando tengamos la sesión presencial, a propósito más bien de otro enfoque que particularmente tengo, que no está normado, ¿ya? Esta programación multianual de inversiones también vincula los objetivos nacionales. Nosotros tenemos objetivos nacionales. Estos objetivos nacionales están expresados, por ejemplo, en el Plan Nacional Estratégico que lidera CEPLAN, ¿no? Y cada una de las regiones también tienen sus planes, digamos, estratégicos, los gobiernos locales también, ¿no? Entonces, todo tiene que estar vinculado, ¿no? Tiene que estar en concordancia también con las proyecciones del marco macroeconómico multianual que lleva a cabo periódicamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro de los principios es que los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con enfoque territorial. No sé si han escuchado de este enfoque territorial, es que en general cada vez que se provee bienes, bienes, infraestructura, inversiones, tiene que conceptuarse tratando de atender un territorio. No solamente el límite geográfico administrativo que tiene, digamos, que se tiene en el país. Por ejemplo, distrito, provincia, región. Bien, el enfoque territorial, por ejemplo, contempla intervenciones a lo largo de la cuenca. Y una cuenca no necesariamente tiene límites geográficos administrativos como distrito, provincia, región. Más bien la cuenca trasciende, digamos, a esta mirada administrativa que se tiene en el país, ¿no? Así es que debe estar presente este enfoque, ¿no? A la inversión deben procurar tener el mayor impacto en la sociedad. Es decir, debe beneficiar, digamos, a los ciudadanos, ¿no? También es importante tener en cuenta que la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución. Es decir, debemos tener presupuesto. No es que nosotros podemos empezar un canal de riego sin tener el presupuesto completo para la ejecución del mismo, ¿no? Y desde luego, también de esto en sesión de clases, a veces siempre nos olvidamos de la operación y el mantenimiento. En general, cada vez que se conceptúa un proyecto de inversión, no está presente la operación y mantenimiento. Lamentablemente. Está como principio, está señalado, digamos, normativamente, pero a la hora de los hechos se provee la inversión. Y a veces se pone, digamos, la operación y mantenimiento como para satisfacer este principio, ¿no? También es importante señalar que la gestión de inversiones debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través. Este último mensaje está muy vinculado a que no debe haber la provisión del bien, pero también debe hacerse a través de una mayor competencia, pluralidad, digamos, en el desarrollo, digamos, de alguna etapa del ciclo de inversión. ¿Qué cosa quiere decir pluralidad? Concurso, que mayores participen. Y ahí es donde se utiliza, digamos, la ley de contrataciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Esta es una normativa complementaria al Sistema General de Gestión de Inversiones, ¿no? Hay algunos instrumentos metodológicos aplicables al ciclo de inversión. El BIN es algo nuevo que se está utilizando. También
tenemos los proyectos especiales de inversión pública, un mecanismo que no tiene más de 5 años. También este fondo invierte para el... es algo novedoso, ¿no? Los 3 últimos son novedades que se han introducido en el sistema general de programación y gestión de inversiones en los últimos años. Adelante, por favor. Por favor, me interrumpen en el momento que quieran hacer preguntas, ¿no? O sea, no para que esto no sea un monólogo, sí, para que voy a seguir hablando, ¿no? Algunas definiciones que es importante, estas son definiciones que son parte del sistema, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión? Intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinados a la formación de capital físico, capital humano, institucional, intelectual y natural. Fíjense este tercer concepto, ¿no? Destinadas a la formación de capital humano. El capital físico no es otra cosa que infraestructura, pero capital humano es la inversión en el recurso humano. También inversiones, digamos, en las instituciones, ¿no? Inversiones también, digamos, en investigación y o natural, ¿no? Inversiones, por ejemplo, que se puedan hacer, digamos, como prevención, ¿ya? Casi siempre, cada vez que hablamos de inversión, estamos hablando de capital físico, ¿ya? Y los otros muy poco se abordan, ¿no? Desde luego, las inversiones tienen que tener como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de los bienes y servicios. También hay esta otra inversión, los famosos IOR. Los IOR no son otra cosa que las intervenciones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Son intervenciones, perdonen, son intervenciones bastante puntuales, los activos estratégicos, ¿no? Son intervenciones que tienen que desarrollarse cuando la unidad productora esté en funcionamiento. La unidad productora en el sistema de gestión de inversiones se entiende como un conjunto de recursos acumulados, como puede ser infraestructura, equipos, recursos humanos, entre otros, que tienen la capacidad para proveer bienes y servicios a la población, ¿no? También los IOR buscan alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio. Logra evitar la interrupción del servicio brindado por una unidad productora. Contribuyen al cierre de brechas también. Deberá estar alineada a los objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Es importante señalar la diferencia entre proyectos de inversión e IOR, más allá de estas cosas que estamos mencionando, es que en términos de monto también son mucho más pequeños que las inversiones. Siguiente, por favor, José. Profe. Sí. Disculpe la pregunta, pero es más Dale, Cristian. Pregunta para su opinión propia. Que usted como tal, nosotros somos un país en el cual somos muy buenos de manera agrícola, somos muy buenos en el sector minero, y justamente hablando de proyectos de inversiones, yo tengo hay varios proyectos de inversiones, sea en Arequipa, sea en Moquegua, sea en lugares donde hay bastante minería, que están justamente estacionados, o sea, están trabados, proyectos trabados que ya vienen de años y están en el plan. Un proyecto de, no me acuerdo como tal el nombre de la minera,
pero yo me acuerdo de haberlo visto en un curso anterior a este, en el cual dice, ¿no? O sea, uno cuando brinda un proyecto de inversión también atrae capital extranjero, que son los inversionistas. Pero si lo que se trata de es la institucionalidad, por ejemplo, ahorita con con esto de las votaciones hay un umbral en el cual no se sabe qué es lo que está pasando. Entonces varios inversionistas están retirando su dinero de acá del Perú obviamente por posibles escenarios que puedan suceder, ¿no? Entonces, justamente eso también detiene los proyectos de inversión de varias zonas, no solamente de Lima, no solamente de zonas municipales, zonas regionales y departamentales. ¿Usted qué opina con respecto a ello? O sea, ¿usted cree qué se podría hacer en ese aspecto? No sé, porque también es algo político más que todo. A ver, un poquito para orientar, siempre se puede tener preguntas más allá de la presentación que estamos teniendo. Yo con mucho gusto de poder contestar. En la medida de lo posible, yo les voy a agradecer. Traten de asociar sus preguntas, digamos. Ya dicho esto, Cristian, creo que es importante diferenciar lo que son la gestión de inversiones de lo que es el sistema general de inversiones, de lo que son las inversiones privadas, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de minería y cuando hablamos de inversiones en minería, estamos hablando no de inversión pública, que no operan bajo el sistema general multianual y gestión de inversiones. No, esas son inversiones privadas, donde los privados ponen su plata, meten su plata, sacan una concesión minera y, digamos, llevan a cabo la inversión. Desde luego, para eso tiene que tener el estudio de impacto ambiental, tiene que tener la licencia, tiene que tener, en muchos casos, permiso de la comunidad, ¿no? Así que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, estas inversiones que llevan a cabo los privados, como son los grandes proyectos de inversión, que tenemos varios en Cajamarca, varios en Arequipa, varios en Apurímac, en Cusco, ¿no? El Perú es un país minero, entonces hay muchas concesiones que tienen muchos privados. Y para eso es importante la licencia social, ¿no? Uno puede tener la licencia ambiental que lo da la autoridad ambiental en el país, pero uno tiene que tener licencia social. Si la comunidad donde va a llevarse a cabo la inversión minera no te da licencia social, es bien difícil, ¿no? Y eso es lo que está pasando, digamos, con Arequipa, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Aquí estamos hablando de inversión pública. ¿Uno puede asociar inversión pública con inversión privada? Claro que sí. Por ejemplo, las grandes inversiones que llevan a cabo muchos privados en la agroexportación son privadas. Ahí no hay inversión pública. Sin embargo, el Estado genera condiciones para que pueda darse la inversión en la agroexportación, inversión privada. Ejemplo, carreteras de doble vía, puerto, que pasa lo mismo con las mineras, ¿no? Si no tuviéramos puerto, ¿por dónde podrían sacar? Esas son las condiciones que genera el Estado. ¿Está claro, Cristian? Sí, profesor, muchas gracias. Igual, adherido a eso, o sea, yo también veo que cada año inclusive sacan más y todo para lo que viene a ser el sistema
de inversiones, ¿no? En ese caso usted me dice que ese sistema de inversiones. Porque como tal, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el Perú ya no necesita más normas. O sea, o sea, ya hay bastantes normas en las cuales inclusive las van cambiando. Justamente de las cuales, bueno, uno de los puntos por los cuales no me metí al curso el ciclo pasado, justamente se había cambiado la ley de contrataciones públicas. Entonces era como que aterrizaron o sea, una nueva ley. Es un poco complicado porque todavía tienen que salir los lineamientos y todo. Entonces, por eso era mi pregunta más que todo. Más bien, gracias, profesor. Ok. Habíamos hablado de inversiones, hablamos de los IOR, también hay inversiones de optimización, hay inversiones de rehabilitación, hay inversiones de reposición, todo esto en el marco de los IOR. Siguiente, por favor, ahí van a tener un poco más de detalle para los IOR. Algunas principales definiciones, digamos, que diferencien de lo que son inversiones de los IOR. Inversiones que no son proyectos de inversión, estos son los IOR. Ahí podemos ver casos, ¿no?, de ampliación marginal, que se trata de incrementar el activo no financiero de una entidad pública. Podemos ver edificación u obra, podemos ver adquisición anticipada de terrenos, liberación de interferencias, son algunos casos de lo que vendría a ser la ampliación marginal. Reposición, reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario, vehículos, todos esos calzan dentro de lo que es IOR. Rehabilitación es reparación de la infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una unidad productora, ¿no? Es decir, uno lleva a cabo una inversión en la carretera, pasados los años se deteriora, lo que uno tiene que hacer cuando efectivamente ya no solo depende del mantenimiento, sino requiere otra clase de intervención, a eso se llama rehabilitación. Siguiente, por favor. Creo que es importante que puedan entender esta diapositiva, particularmente me parece central para que puedan entender lo que es el Sistema Nacional de Inversión Multianual, ¿no? Por un lado tenemos a la DGPMI, que es el órgano rector del INVIERTP, de este sistema, ¿no? O sea, es el Ministerio de Economía, es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el rector digamos, de este sistema. Esta Dirección General emite directivas y metodologías relacionadas al ciclo de inversión, aprueba los perfiles profesionales de responsables de las oficinas de programación multianual de inversiones y de las unidades formuladoras, consolida la programación multianual de inversiones del Estado, de todo el Estado, emite opinión a proyectos o programas financiados con endeudamiento externo del gobierno nacional, capacitación, asistencia técnica, tiene una secretaría técnica también del Fondo de Inversión de Desarrollo Territorial y tiene un centro de excelencia. Esta es la DGPMI, es el rector, es el todopoderoso de lo que viene a ser las acciones. Pero acá hay varios órganos, como verán, son 5. Por un lado, todos los ministerios, todos los gobiernos regionales tienen su OPMI, a menos, ¿ya? Es decir, su oficina de programación multianual de inversiones. Esta oficina, que está en todos los ministerios, en todos los gobiernos regionales e incluso en algunos gobiernos locales, elabora la programación multianual de inversiones, elabora el diagnóstico de brecha, porque en cada bien hay una brecha, ellos se encargan de hacer el diagnóstico, propone criterios de priorización de la cartera de inversiones, elabora y actualiza
la cartera de inversiones, realiza seguimiento y monitoreo de las inversiones, realiza la evaluación ex post de la, aprueba la modificación de la programación multianual de inversiones. Cuando esto cambia, verifica que a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos priorizados que deben estar, digamos, en el plan estratégico nacional, en los planes estratégicos regionales o en los planes estratégicos provinciales, ¿no? Entonces, digamos, un órgano, ¿no? Ya deben saber la diferencia de lo que es DGPMI. Por otro lado, la unidad, ¿ya? La UF, estas siglas, los especialistas en, ¿no? La UF no es otra cosa, repito, la unidad formuladora. Son las que elaboran las fichas técnicas y estudios de inversión. Aprueba las inversiones no consideradas como proyecto de inversión. Declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Todos los proyectos de inversión tienen que tener viabilidad y esa la unidad formuladora. Verifica y aprueba la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico de un estudio de preinversión, de hecho, bajo el sustento de la declaración de viabilidad que ésta tenga, ¿no? También se encarga de desactivar las inversiones, de acuerdo a criterios establecidos por la DGPMI. Si la DGPMI establece criterios, la unidad formuladora puede desactivar inversiones. En resumen, en esta parte de la unidad formulada, elaboran fichas técnicas, estudios de preinversión y aprueban los perfiles de preinversión, dan la viabilidad. Por otro lado tenemos acá la oficina que aprueba el PMI, aprueba las modificaciones al PMI, designa a la aprueba las brechas identificadas de los criterios de priorización asociadas al PMI, realiza el seguimiento de las inversiones a la fase de gestión y preside un consejo superior de, digamos, de inversiones. Por otro lado, la UEI, antes era solo UE, estas son las unidades ejecutoras, son los brazos que se encargan de ejecutar las inversiones. Elabora el expediente técnico o documento equivalente, es el responsable de la ejecución física, financiera de las inversiones, realiza el seguimiento de las inversiones y efectúa el registro correspondiente. Entonces, ustedes pueden ver actores principales del sistema. ¿Quiénes van a ser los clientes de la contratación pública? Se puede decir, con todo lo que hemos venido hablando hasta aquí, digamos desde hace varias sesiones, ¿quiénes van a ser los clientes? ¿La ley de contrataciones? A ver, Frank. Frank. Buenas tardes. ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? No, mencionaba de quiénes van a ser los principales clientes a usar la ley de contrataciones de estos 5 órganos. Empresas ejecutoras de obras. A ver. No me están siguiendo, bebé. Ese es el tema, ¿no? Acabo de señalarles que tenemos órganos que son parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Tenemos el órgano
y tenemos otros órganos que son parte de este sistema. Estoy preguntando cuál de estos órganos va a utilizar la ley. No estoy hablando de contratistas, no. ¿Cuál de estos órganos? Juana. Juana. Carlos. Sería el I, habla, bueno, dice pues, ¿no? Que es el de la física financiera de las inversiones. A ver, yo voy a... Carlos, está bien la respuesta, pero es parcial, ¿ya? O sea, espero que al final de la sesión a todos les quede claro, ¿no? Las inversiones tienen un ciclo, que está diapositivas más... Pero cuando yo les digo, está más adelante, de eso hemos venido hablando días pasados. Una etapa de preinversión, hay otra etapa de inversión. La etapa de la preinversión, o sea, alguien se encarga de hacer la preinversión. Alguien hace estos estudios de preinversión. Y les he dicho, cuando digo alguien, lo puede hacer un tercero o se puede hacer de manera directa. El estudio de preinversión. Y cuando se hace a través de terceros, uno utiliza la ley de contrataciones. Por lo tanto, un cliente de la ley de contrataciones es la unidad formuladora, ¿no? La UF, acá está, el que está en la mano derecha, izquierda. Ellos se encargan de hacer estudios de preinversión. Lo pueden hacer de manera directa o a través de terceros. Y si lo van a hacer a través de terceros, tienen que contratar. Y para poder contratar, tienen que utilizar la ley de contrataciones. ¿Estamos? Por otro lado, el otro de los clientes es la UEI, o sea, la Unidad Ejecutora de Inversiones. ¿Por qué esta Unidad Ejecutora de Inversiones elabora el expediente técnico? Una vez que la UEF le ha dado la viabilidad, pasa a la unidad ejecutora. Y la unidad ejecutora, repito, se encarga de hacer el expediente técnico. Y para poder hacer el expediente técnico puede hacerlo igual de manera directa o a través de terceros. Y si lo hace a través de terceros, tiene que usar la ley de contrataciones. Pero ahí no termina. Terminamos el estudio de expediente técnico. Tenemos que seguir con el ciclo de inversión. ¿Qué bien obra la ejecución de la obra? También la ejecución de la obra se puede hacer de manera directa o indirecta, o sea, a través de contrata. Y si lo hago a través de contrata, tengo que utilizar la ley de contrataciones. ¿Está claro, por favor? Ya. Bueno, ya, espero que haya quedado claro. Si no, dale, por favor, José. Acá viene el ciclo de inversión tiene cuatro etapas, ¿ya? Y van a poder ver cómo este ciclo de inversión está vinculado a estos otros 4 órganos que son parte del sistema. Alguien se encarga de hacer la programación multianual de inversiones. ¿Quién se encarga de hacer la programación multianual de inversiones? La OMNI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones.
proyecto existe en todos los ministerios, en todo el Estado. Generalmente está en las oficinas de planificación y presupuesto de ministerios. Una vez que yo tenga la programación multianual de inversiones, donde yo tengo mi lista de todo lo que voy a contemplar como inversiones, tengo que elaborar el perfil. Pero no solamente tengo que elaborar, tengo que evaluar. ¿Qué cosa quiere decir evaluar? Tengo que darle viabilidad. Esa es la fase de la preinversión. ¿Quién hace esa fase de preinversión? La unidad formuladora. ¿Estamos? Terminado esa fase, es decir, que es la etapa de la preinversión, vamos a pasar a la etapa de inversión. Pero antes de pasar a la etapa de inversión y decir a la ejecución, a la etapa de la ejecución, antes de eso tenemos que tener la viabilidad del proyecto. ¿Quién da la viabilidad del proyecto? La unidad formuladora. Una vez que tenga la viabilidad, pasa a la etapa de ejecución o a la etapa de inversión. Y esta etapa de inversión tiene dos partes. Una parte, el desarrollo del expediente técnico, y la otra parte, la secuencial, todo, ¿no? Secuencial, preclusivo. Una vez que tenga el expediente técnico, aprobado el expediente técnico, pasamos a la ejecución de la obra. Es que ya la obra se haya desarrollado, se haya inaugurado, viene la operación y mantenimiento. ¿Quién se encarga de ver la operación y mantenimiento? También la OMNI. También la OMNI, no tenemos mucha práctica, pero en teoría aparece que hay que hacer evaluación ex post. Es decir, ¿qué cosa quiere decir hacer evaluación de ex post? Se trata de evaluar si el proyecto que hemos desarrollado tiene o no tiene impacto. Y de eso se encarga también la OMNI. ¿Está claro, por favor? Sí, profesor. Hey, Alison, gracias, gracias. No me gustan las clases virtuales, pero bueno, dale, sigamos, por favor, José. Entonces, regresa un ratito, José. De esto vamos a hablar, ¿ya? De esto vamos a hablar. Ya hemos visto quiénes son los actores del sistema, ¿no? El ciclo y cómo está asociado a cada uno de los actores o a cada uno de los órganos. Y ahora vamos a hablar de cada una de las etapas del ciclo de inversión. ¿Queda claro, por favor? ¿Queda claro? Esto que estoy haciendo es un poquito para que entiendan cómo está asociado, concatenado con las contrataciones. ¿Dónde vamos a utilizar la ley de contrataciones? En la formulación y evaluación y en la ejecución. En esa parte. También podríamos utilizar en el mantenimiento, porque podemos contratar empresa que se encargue del mantenimiento. También. Pero donde se usa con mucha frecuencia es en la etapa de formulación y evaluación y en la etapa de ejecución. Siguiente, por favor. Esta es la primera fase del ciclo de inversión. Es donde se elabora la lista, ¿no? Se hace la identificación, selección y priorización de la cartera de inversiones que pueda tener un sector, ¿ya? Y cuando digo un sector, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Agricultura, hay una cartera de inversiones. Todos siempre apuntando, cada uno de los proyectos de la lista al cierre de brechas
o al acceso, digamos, a servicios públicos por parte de la población. Adelante, por favor. Fíjense dónde se ubica el PMI en el ciclo de inversión, ¿no? Eso que hemos visto en círculo a dos diapositivas antes, hoy día está puesto linealmente, ¿no? Es la primera parte. Esto que está en rojo es la programación multianual de inversiones. Y eso lo hace la OMNI. Luego viene la formulación, evaluación, luego viene la ejecución y luego viene el funcionamiento. Siguiente, por favor. Este tiene algunas características, ¿ya? Esta fase, la fase 1, ¿no? La fase 1, ¿no? Es interinstitucional y gubernamental. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que para el desarrollo hay que hacer coordinación y articular entre el gobierno nacional, gobiernos regionales e incluso gobiernos locales. Es multianual, es decir, no está hecho para un solo año, está hecho para 3 años como mínimo y considera también proyección de gasto en ese sentido, es decir, por 3 años. Y cada año se actualiza. Está vinculado al planeamiento estratégico y a los fondos públicos. Es decir, no podríamos hacer programación multianual de inversiones si no está vinculado al planeamiento estratégico y a la disponibilidad de recursos públicos. Siguiente, por favor. Programación multianual de inversiones tiene algunos componentes, ¿no? Hay una primera fase donde se hace diagnóstico de brechas, ¿no? La idea aquí es encontrar entre el óptimo y el mínimo cuál es la brecha existente. Hay que establecer algunos criterios de priorización porque en un territorio, en un espacio pueden haber muchos. Y la primera pregunta que uno se hace es ¿cuál es el criterio para poder decir cuál es el número 1 y cuál es el número 2? O sea, ¿cómo jerarquizo las inversiones en un territorio? ¿O cómo jerarquizo las inversiones dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo? Entonces ahí para eso se establece criterios. Luego, a partir de eso, se elabora la cartera de inversiones, ¿no? Y toda cartera de inversiones, es decir, la lista específica ya de inversiones que tiene por objetivo cierre de brechas. Siguiente, por favor. Si a alguien no le queda claro, levanta la mano o mejor abre el micrófono y me pregunta, por favor. Hay varios actores que participan en la programación multianual de inversiones. El líder es la OMNI, ¿no? También participa la OR, hablamos de uno de los órganos, es el órgano resolutivo. En este caso es el ministro, el titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector, ¿no? En los gobiernos regionales, la OR es el gobernador regional y en los gobiernos locales es el alcalde, ¿no? También participa la unidad ejecutora de inversión, la unidad formuladora y DGPMI. Todos estos actores participan en la elaboración de la programación multianual de inversiones, pero es líder por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Siguiente, por favor. La programación multianual de inversiones tiene fases, ¿ya? Varias fases. Rápidamente pasemos. Primero se elabora los indicadores de brechas, luego se hace un diagnóstico, de brechas, luego hay que establecer cuáles son los criterios de priorización, hay que hacer un análisis de la programación multianual de inversiones del año anterior, luego hay que la cartera de inversiones, aprobar el PMI y a partir del PMI hay que elaborar el programa multianual de inversión. Y esto ya lo hace
la DGPMI, en base a todos los PMI que le alcanzan, las distintas OVNIs del país, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hay algunas cositas previas a tener en cuenta antes de elaborar la cartera de inversiones. Hay que verificar la información de registradas en la programación multianual de inversiones. Hay que hacer una evaluación de ese PMI, evaluar las inversiones que deben permanecer en la cartera de inversiones vigentes. Hay que evaluar las inversiones que no se encuentran en la cartera de inversiones que deben incorporarse. Siguiente, por favor. ¿Cómo se elabora una cartera de inversiones? Primero, ¿qué es la cartera de inversiones? No es otra cosa que el conjunto de proyectos, ¿no?, que se identifican con el objetivo de cerrar las brechas, y estas deben estar alineadas al plan estratégico institucional. Es un nuevo concepto que aparece. En cada ministerio existe el PI. El PI no es otra cosa el plan estratégico institucional. Por lo tanto, la cartera de inversiones tiene que estar asociada al PI, y el PI tiene que estar asociada al plan estratégico nacional, ¿no? ¿Qué comprende la elaboración de la cartera de inversiones? Estas comprenden todas las inversiones que se registran y la incorporación de nuevas inversiones seleccionadas. Todo esto previa coordinación con la UF y la unidad ejecutora, que son también los otros órganos que participan en la elaboración del PMI, ¿no? ¿Quién elabora la cartera de inversiones? OVNI, ¿no? ¿Cuándo se lleva a cabo la elaboración de la cartera de inversiones? Esto se ejecuta todos los años hasta la segunda semana de febrero, ¿no? Adelante, por favor. Esta elaboración de cartera de inversiones selecciona las inversiones registradas en la cartera. La idea es obtener información y registrar, de cada... hay que registrar la información de cada inversión. Hay que establecer algunos criterios a cada inversión. También se registra la actualización de inversiones. También se establece la prioridad de inversiones y luego se aprueba, la programación multianual de inversiones. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo se hace una cartera de inversión. Entonces, ustedes pueden ver qué cosa es primero, qué cosa es segundo. Siguiente, por favor. Vamos a pasar rápido esto porque es bastante largo. Dale. Seguimos en cartera. Una vez que tengamos aprobado la cartera de inversiones, creo que les mencioné, hablamos en algún momento de que esto tiene que estar alineado al plan estratégico, tiene que tener presupuesto y tiene que estar vinculado al abastecimiento. ¿Y qué es el abastecimiento? No es otra cosa que el uso de la ley, contrataciones, ¿no? Siguiente, por favor. Dale. Dale. Estos son más... dale. Este es... Siguiente. Bueno, entonces, en resumen, ¿no? En resumen. Lo primero que se hace, en el ciclo de inversión, ¿qué cosa es? La programación multianual de inversiones. Y ustedes han visto todo lo que significa hacer la programación multianual de inversiones.
Esto lo hacen los funcionarios públicos. ¿Ya? Una vez que se tenga la programación multianual de inversiones, retrocede, por favor, una diapositiva. Regresa, uno más. Vamos adelanta, por favor. Ya, ahí nomás. Retrocede, por favor. ¿No? Entonces, una vez que tenemos aprobado, ¿quién aprueba, digamos, la programación multianual de inversiones? La OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que existe en todos los ministerios, ¿no? Y a partir del PMI que desarrolla cada ministerio, cada gobierno regional, cada gobierno local, todo eso se centraliza y a partir de eso tenemos lo que vendría a ser la programación multianual de inversiones de todo el Estado, ¿no? Una vez que tenemos la programación, pasamos a la segunda fase, que es la fase de formulación y evaluación. ¿Quién se encarga de esto? Es la unidad formuladora, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Creo que es importante entender esto, ¿no? Hablamos también en clase. La idea central de esta etapa, de esta fase, es evaluar la pertinencia de la ejecución de un proyecto. Desde luego, esa pertinencia tiene que estar muy vinculado, muy asociado, digamos, a la disponibilidad de los recursos, ¿no? Yo solo voy a preguntar para ver si me han seguido. Creo que les comenté en una de las sesiones, uno tiene que preguntarse aquí, antes de arrancar. Luego, desde luego, cuando ya estamos en esta etapa, ya tenemos la cartera de inversiones, ¿no? Ya está la lista, ¿no? La lista, esa lista está en la programación multianual de inversiones, ¿no? Pero solo es una lista, es un documento que tiene cada sector. Aún no se ha desarrollado ningún gasto ahí. Entonces, la pregunta que uno se hace antes de empezar esta fase de formulación y evaluación, es preguntarse si el proyecto que está en esta lista, el número 1, es pertinente o no es pertinente. Esa es la pregunta central que tiene que responder esta parte. Les decía en algún momento de que si hay un puente que conecta a dos poblaciones y este puente es arrasado por un río, la pregunta ¿es pertinente o no es pertinente hacer el puente? Yo digo que esa pregunta ya no debería hacerse en ese caso en particular, porque hay una población que es diferente del otro. Y antes era unido por un puente. Entonces, lo que estoy diciendo, en esa clase de proyectos uno no debería ya hacer la fase de formulación. De repente debería pasarme a la fase de ejecución, a la fase de la elaboración del expediente técnico. Pero no suele hacerse así, ¿no? A propósito del fenómeno del Niño del 2017, se cayeron muchos puentes, ¿no? Y lo que te dice nacional, digamos, la programación, el sistema general de multianual de gestión de inversiones te señala de que hay que hacer la formulación, es decir, hay que hacer la preinversión, es decir, hay que hacer el perfil, hay que darle a viabilidad.
Es lo que te dice el invierte P. Sin embargo, es decir, si ese puente ya conectaba a dos poblaciones, ¿por qué tendríamos que preguntarnos? Entonces, a veces hay que adecuar nuestras normas a realidades concretas y específicas, ¿no? Esto es elaborado por la unidad formuladora que existen en todos los ministerios. Siguiente, por favor. Retrocede un poquito, por favor, a ver. Ya, dale. Entonces, en esta fase de formulación podemos encontrar, hablamos de esto también, proyectos de inversión o IOR, ¿no? Entonces, a propósito de esto, se han desarrollado fichas técnicas estándar simplificada, ¿no? Luego también el del perfil, y también hay una ficha técnica de baja y mediana complejidad, ¿no? Y hemos señalado, no constituyen proyectos de inversión y estas pueden tener la característica de optimizar, ampliación marginal, rehabilitar o reponer, ¿no? Siguiente, por favor. Estamos todavía en la etapa 2, ¿no? De formulación. Dale, adelante. Dale. Estamos acá hablando ya de distintas clases de proyectos. No me interesa particularmente hablar de estos temas porque lo más importante es que conozcan, digamos, los ciclos que tiene, digamos, el sistema de inversión pública. Siguiente, por favor. Dale. Son, repito, distintos tipos de programas de inversión. Dale. Bueno, estas son algunas de las características de un programa de inversión. Es inversión temporal con un periodo de duración determinado. Resuelve un problema o varios problemas debidamente identificados. Desde luego, cada vez que se interviene uno tiene que preguntarse cuáles son las causas. Un proyecto de inversión debe generar beneficio. Y eso se hace, también les he mencionado, a través de una evaluación que se hace, vamos a los proyectos de inversión y lo hace la OCMI, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los distintos tipos de proyectos de inversión. Como verán, ahí tenemos 4 y estos pueden ser de servicios, de división funcional, función, digamos, o proyectos que tengan el activo multipropósito. Eso no me importa mucho. Dale. ¿Hay algunos documentos técnicos para la formulación de proyectos de inversión? Sí, ¿no? Una ficha técnica simplificada, una ficha técnica estándar, una ficha técnica de baja y mediana complejidad y el estudio de preinversión a nivel de perfil. Cada uno de ellos tiene sus características. Esto aplica. Acá el proyecto de mayor complejidad viene a ser ya, digamos, el proyecto que se elabora a nivel de preinversión o de perfil, ¿no? Dale, por favor. Ser en esta etapa de formulación del proyecto de inversión a nivel de perfil, ¿no? Hay una etapa de identificación, hay una etapa de formulación, una etapa de... Siguiente, por favor.
Estos son algunos aspectos a considerar durante de formulación y evaluación. La idea es que la unidad formada tiene las competencias legales o los acuerdos institucionales necesarios para la formulación de un proyecto de inversión. No todas las unidades formuladoras a veces tienen competencia. Esta competencia el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Verificar que en el proyecto que no estén duplicados, ¿no? Y no esté incurriéndose en fraccionamiento. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que a veces algunos funcionarios, para poder evitar desarrollar un estudio a nivel de y aprobarlo con la ficha técnica simplificada, ¿no? Puede fraccionar, ¿no? También otra cosa que es que previo a la declaración de viabilidad, es en esta etapa donde se declara, hay que verificar que se cuenta con saneamiento físico legal, los arreglos institucionales, la disponibilidad física del predio o terreno, ¿no? No sé si me están siguiendo, ¿no? ¿Qué significa esto, no? A veces se formula, no sé, pues voy a poner una carretera, ¿no? Una carretera y formulación, ¿no? Y a veces no se cuenta con el saneamiento físico y legal de los terrenos de la carretera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre usualmente, no? Uno formula el proyecto bajo la premisa saneado, es decir, toda la propiedad por donde va a hacerse la carretera es público, pero sabemos que muchos de esos. Entonces, cuando se dice que tiene que estar saneado físico y legalmente, eso hay que hacer en esta etapa, suele hacerse, y eso se generan los retrasos en la siguiente etapa, ¿no? Fíjense, esta etapa donde hay que tener en cuenta algunos aspectos técnicos y regulatorios para el inicio de la ejecución. Solo voy a poner, ¿no? Debe tener licencia, sí. Debe tener el CIRA. ¿Qué es el CIRA? El certificado de inexistencia de restos. Imagínense, yo voy a hacer una carretera y voy a hacer por medio de la Huaca Pucllana, pues. Nunca va a salir eso, ¿no? Porque no te van a dar el CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. ¿Quién te lo da? El ministerio, ¿no? Tiene que tener también su estudio de impacto ambiental. ¿Quién te lo da eso? El Ministerio de Ambiente. Tiene el Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, sobre todo en proyectos, por ejemplo, que pasan por parques o están, digamos, en la selva, ¿no? Entonces, son algunas cosas que hay que considerar durante esta fase de formulación y evaluación. Siguiente, por favor. Aún estamos en la fase 2. Vamos, pasemos esto, no, ya hablamos de esto. Dale. Ya, acá viene la tercera fase. Un segundo, por favor. Gracias por la espera. Les decía que estamos en la tercera fase. Esta es la fase de la inversión, ¿ya? Las anteriores fases, la 2.1 y la 2.2, no son fases de inversión. Esta fase
en resumen, tiene dos grandes etapas, ¿no? La etapa de la, digamos, de la ejecución del expediente técnico y la etapa de la ejecución de la obra, ¿no? Siguiente, por favor. Es lo que les decía, ¿no? Que involucra esta fase, la elaboración del expediente técnico, o también llaman documento equivalente, y la otra es la ejecución física de inversiones, ¿no? El expediente técnico no es otra cosa que el documento de ingeniería, ¿no? Este es el documento clave para poder desarrollar inversiones, ¿no? En general, cuando ustedes escuchan de que está paralizada la obra, ¿no? No avanza la obra. ¿Y por qué no avanza la obra? Porque estaba mal hecho el expediente técnico. Es central, es así fundamental que el expediente técnico esté bien hecho, ¿ya? Creo que es parte de nuestro dolor de cabeza en la gestión de inversiones, ¿no? Por favor, a ver qué más tenemos en esta parte. Todo expediente técnico tiene que tener una concepción técnica. ¿Qué cosa implica esto? Es una alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la fase 2, en la fase de la formulación y evaluación, es decir, en la fase del perfil o del estudio de preinversión. La ejecución de la alternativa es permitir lograr, como ya sabemos, todo proyecto de inversión apunta a eso, a cerrar las brechas identificadas y priorizadas en el PMI, ¿no? Todo esto que acabamos de decir debe reflejarse en el objetivo central del proyecto de inversión, donde claramente se identifica el servicio y el área de influencia donde se ubica la población objetivo, ¿no? Dimensionamiento, que no es otra cosa que el tamaño, ¿no? Es una condición por la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio dentro del área de influencia. Para que tengan idea, ¿no? No podemos hacer una carretera doble vía, voy a poner en estos términos, una carretera doble vía, digamos, para conectar, no sé, pues voy a poner así, a ver qué, para ir a Lunahuaná, ¿no? No podríamos hacer una carretera doble vía. Tiene que guardar relación la inversión con el tamaño de la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en carreteras hay una especie de crecimiento gradual, ¿ya? A veces lo primero que se hace es trocha, como para poder generar demanda, es decir, 4 o 5 carros por día. Luego, sin modificar la geometría de la vía, se hace un asfalto básico. Eso hace que explote la demanda, es decir, pasa de 4, pasa a 20, ¿no? Luego se hace una mejora, y esa mejora puede significar alguna modificación de la geometría, y con eso de repente hemos pasado a 100, a 200 por día. Y así sucesivamente. Entonces, las inversiones tienen que estar muy vinculadas a la demanda. No es porque a veces el ingeniero, porque esta es la mirada de un economista, y los que están detrás del DGPMI en el MEF, casi todos son economistas, no son ingenieros. Para un ingeniero probablemente lo mejor para una carretera es hacer de concreto armado, ¿no? No importa que abastezca a
10 personas. Pero mirado desde el lado económico, uno dice que la inversión tiene que corresponder a la demanda. Si no hay demanda, ¿para qué voy a meterle concreto armado en la carretera, no? Si con las justas pasa un carro a la semana. Esto es más o menos lo mismo que cuando hacemos nuestra casa, ¿no? Si voy a hacer una casa de 2 pisos, ¿para qué voy a hacer una cimentación de, no sé, pues de 4 metros abajo, ¿no? Si es de 2 pisos, para una familia pequeña, la demanda manda, ¿no? ¿Estamos? Dale, José, no sé si están por ahí ya. ¿Un proyecto puede modificarse en la fase de ejecución o no puede modificarse? Claro que puede modificarse, ¿no? Hay algunas modificaciones que se pueden hacer, ¿no? Pueden hacerse modificaciones arquitectónicas, pueden haber obras complementarias, se pueden añadir equipamientos, se puede modificar también en el de ejecución. Modificaciones que un proyecto de inversión no puede presentar en la fase de ejecución. Un proyecto de inversión viable cuyo objetivo de intervención es el nivel primaria de una institución educativa no puede presentar modificación porque implica ampliar la intervención del proyecto de inversión para incluir también el nivel de secundaria. Eso no es posible, ¿no? Siguiente, por favor, José. ¿Hay que hacer seguimiento a las inversiones? Claro que sí. Hay una tarea. La idea de hacerle seguimiento a las inversiones es que efectivamente se ejecuten de acuerdo a cómo está planteado, digamos, en el perfil y en el propio expediente técnico. Siguiente, por favor. Esta es la fase 4. La fase 4 es... ¿Sí? Adelante, ¿alguien quiere hablar? La fase 4 es la fase de funcionamiento, ¿no? Es decir, ya una vez que hemos inaugurado la obra, repito, la fase 3 tiene 2 partes, ¿no? Expediente técnico y obra, ¿no? Y una vez que hemos terminado la obra, ya entra en funcionamiento. Esa es la fase de la operación, ¿no? Entonces, en esta fase hay varias cosas que hay que desarrollar, ¿no? Hay que, digamos, hacer de que se registre en el programa de inversión, programa multianual de inversiones, de cómo está el estado de esta inversión, ¿no? Es importante que se programe gasto para operación y mantenimiento. Lamentablemente eso no existe en el Estado peruano, ¿no? Todo esto es teórico, ¿no? ¿Hay que hacer evaluación ex post de los proyectos? Sí. El sistema, la ley, los reglamentos lo estipulan, ¿no? Sin embargo, son poquitos los que tienen esta evaluación en el Estado peruano. Siguiente, por favor. Esta es la evaluación ex post que hay que hacer. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver cuál es la cadena de valor de un proyecto de inversión. Se establecen cuáles son los insumos, las acciones, el producto, los resultados y luego se ve los impactos, ¿no? Repito, esto es teórico, no suele hacerse, digamos, de manera regular en todos los proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Estos son los criterios que se contemplan en la evaluación ex post.
se evalúa la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto, ¿no? Y la sostenibilidad. Siguiente. Hay toda una directiva, toda una especialización y todo un área dentro del MEF que se encarga de el proceso de evaluación ex post de un proyecto. Siguiente, por favor. Todo esto del que hemos hablado, de las 4 fases, están, retrocede un poquito, todo esto está dentro de aplicaciones informáticas, ¿no? Adelante, adelante, por favor. Hay aplicaciones informáticas que ya existen, ¿no? Donde uno entra, digamos, a la aplicación y va a poder hacer consulta de inversiones. Siguiente, por favor. Y uno puede ver desde la fase, que si el proyecto está en la fase de formulación, evaluación, o el proyecto está en la fase de ejecución o está en la fase de operación y mantenimiento. Todo eso podemos visualizar a través del aplicativo que dirige el MEF y DGPMI, ¿no? Siguiente, por favor. Esto también hablamos, hay que hacerle seguimiento a las inversiones, dale. Se sacan reportes de seguimiento, dale, dale. Cuando se saca reportes de seguimiento, ustedes habrán escuchado, cada vez menos, debe ser por la inestabilidad que hemos tenido de cambios de presidentes. Todos los meses, yo me acuerdo antes, se sacaba un reporte de ejecución de inversiones, ¿no? Y hasta se sacaba el ranking, ¿no? ¿Qué ministerio estaba primero, qué ministerio estaba último en la ejecución de inversiones? Dentro del Consejo de Ministros, en el Estado peruano, cada fin de mes, los miércoles, el Ministerio de Economía y Finanzas presenta cómo va las inversiones, ¿no? O sea, a partir de hacerle el seguimiento, y claro, un presidente de la República le jala la oreja a cada ministro porque sus inversiones están retrasadas, ¿no? Dale, por favor. Dale, dale. Perdón. Fíjense lo que tenemos aquí, ¿no? En términos de información, ¿no? Tenemos un banco de inversiones que tiene en este caso el Ministerio de Economía. También nos pueden la ejecución financiera, ¿no? ¿Cuál era el presupuesto inicial de apertura? A eso conocen como el PIA, y luego también ver cómo eso se ha cambiado, a eso llaman el modificado, ¿no? El PIN, ¿no? Y cómo va el avance de las ejecuciones. Por otro lado, también, esta es materia de lo que nos toca a nosotros, podemos ver la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en el SEAS. Es decir, todas las contrataciones públicas entonces uno puede hacerle seguimiento qué contratos se han suscrito, qué contratos o qué proyectos están en fase de contratación, ¿no? Por otro lado, obras. Infoobras es una plataforma que tiene la Contraloría General de la República, que es parecido a la ejecución financiera, avance físico, principalmente está vinculado al avance, que en teoría debe guardar relación con el avance financiero, pero a veces no suele pasar eso, ¿no? El Infoobras General de la República. Siguiente, por favor. Hoy día,
todas las inversiones georreferenciadas. O sea, ya uno puede entrar y van a poder saber exactamente en qué parte está la inversión. Hay un módulo de programación multianual de inversiones. El módulo se registra y actualiza las inversiones, ¿no? Y este tiene su propio instructivo también. Siguiente, por favor. Algunas buenas prácticas y recomendaciones. Siguiente. Creo que es importante hablar de los PMO. Los PMO no son otra cosa que una unidad de gestión de proyectos especializada que es una buena práctica que se utilizó a propósito de los panamericanos, ¿no? Recuerden que acá, creo que previo al se llevó a y se construyó las villas olímpicas, se construyó varios coliseos y se construyó pues a la velocidad que ameritaba tener esta infraestructura, ¿no? El desarrollo de esta infraestructura se tuvo una unidad de gestión de proyectos especializada, es decir, se tuvo una PO. Es que como esta buena práctica podemos trasladar en general, digamos, los ministerios, las unidades ejecutoras puedan contar con unidades de gestión especializada parecidas a las PMO, ¿no? Siguiente, por favor. De PMO. Retrocede un segundito, por favor. Un segundo. Claro, digamos, se traen digamos, a Perú a partir de estos G2G, ¿no? De estos contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Y es, digamos, en estos donde tienen su unidad de gestión de proyectos especializadas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones hay que tener, digamos, en la programación multinacional? Lo primero es que no es una nueva cartera de inversiones. No es que uno cada año tiene una cartera de inversiones. Lo único que hace es actualizar. Segundo, identificar los principales de botella internos a nivel institucional, organizacional, de procesos de financiamiento que afectan la ejecución de las inversiones, a fin de identificar las medidas correctivas progresivamente, ¿no? También es importante que los PMI identifiquen de manera clara los servicios en los que la entidad tiene competencia de intervenir. A veces se invade otras competencias, ¿no? Hay que mantener una coordinación permanente con la unidad formuladora, que es la que se encarga de hacer los proyectos de preinversión, ¿no? Dan la viabilidad, con las unidades ejecutoras de inversiones para el suministro de información y la actualización de los registros en el banco de inversiones, ¿no? Creo que tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora deberían reportar, digamos, para poder contar con el registro en el banco de inversiones, ¿no?
Siempre es importante saber si en el PMI, en el Programa Multianual de Inversiones, algún proyecto puede estar desactivado o cerrado, ¿no? También hay que verificar que las inversiones estén vinculadas directamente a las cadenas funcionales e indicadores de brechas y el valor de la contribución, ¿no? También hay que verificar que los montos a programar deben ser consistentes con los cronogramas de ejecución, ¿no? Inversiones financiadas total o parcialmente por el Gobierno Nacional se programan en la cartera del Gobierno Nacional hasta la culminación de las inversiones, ¿no? Algunas de estas inversiones pueden tener financiamiento externo también. Siguiente. De esto hablamos en la etapa de la cartera de inversiones. Pasa, por favor. Esta es otra categoría que se ha creado dentro del Estado peruano, dentro del Ministerio de Economía, que son los fondos de inversión de desarrollo territorial. Son fondos cuyo objetivo central es realizar inversiones casi complementarias de varias, digamos, para tener, digamos, un impacto mayor, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está su definición, ¿no? La idea, como les mencioné, es que, creo que con este ejemplo deberían darse, ¿no? Si uno hace la carretera que conecta una capital con un distrito, de hecho que este va a tener impacto, ¿no? Y seguro los impactos van a ser positivos porque va a permitir que la gente pueda sacar sus productos, va a hacer que los niños puedan llegar más al colegio, va a haber accesibilidad a la salud, los costos logísticos van a reducirse, yo qué sé, ¿no? Entonces hay varios impactos que tiene la carretera, ¿no? Si nosotros a la carretera le añadimos en el territorio inversión en canal de riego, ¿qué cosa quiere decir? Que en el territorio a donde voy a conectar, ¿no? La provincia con el distrito voy a conectar, imagínense que en el distrito también haga inversiones de canales de riego para poder irrigar grandes extensiones de tierra. Definitivamente van a ganar los dos, ¿no? Esos bienes que van a producirse con esa nueva irrigación van a tener impacto positivo, digamos, en la mejora de los ingresos de las familias, pero van a poder llegar más rápidamente al mercado porque hay una buena carretera, ¿sí? Pero imagínense que le pongo electricidad, además, en ese territorio. Y poner electricidad quiere decir que la trucha que yo tenía en la piscigranja, en el distrito, puede llegar rápidamente, digamos, a la capital de la provincia. ¿Por qué? Porque como tengo electricidad ya puedo tener cadena de frío. Lo que quiero decirles es que acá he mezclado tres inversiones, ¿no? Infraestructura en carretera, riego, electrificación. Ahí la suma de 1 más 1 más 1 no es 3. 1 más 1 más 1, en este caso, se potencia. Los impactos son mucho mayores, ¿no? Hay varios estudios, en este caso de evaluaciones de impacto, que señalan de que
La carretera vinculado con el agua es potente, ¿no? Se potencia bastante, ¿no? Pero eso no solemos hacer, pues, en el país, ¿no? En el país somos muy sectorialistas, ¿no? Transportes entra así con sus anteojeras, agricultura entra con sus anteojeras, el gobierno regional. Todo esto que acabo de decirles significa ¿qué cosa? Significa que alguien debería encargarse de coordinar, ¿no? A eso yo llamo fallas de coordinación, ¿no? Entonces, se ha creado este Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial. Es un concurso, un fondo concursable que premia aquellos proyectos multisectoriales, ¿no? Es básicamente de eso el que se trata, ¿no? Dale, por favor. Dale, este es más de la parte organizacional del fondo. Dale, todo lo que contempla el fondo. Dale. 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 Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Todo está claro? A ver, Carlos Daniel. Me parece clara la clase, profesor. Más bien, en el parcial que vamos a obtener también va a venir hasta acá, ¿no? Todo lo que nos enseñó hoy día. Perdón. O sea, en el parcial va a venir hasta este tema, ¿correcto? Buen punto tu pregunta, Carlos. Mira, sabes que nosotros vamos a posponer, digamos, una semana el parcial, ¿ya? Y vamos a avanzar la próxima semana con clases, ¿ya? Y seguro tendremos la subsiguiente semana, seguro un sábado, ahí vemos, pero nosotros vamos a seguir teniendo clase. Vale, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Argelit, ¿quieres hablar? Argelit Alanis. No levanté la mano, profesor. Nada. ¿Tú conoces quién es Alanis Morissette? Sí, es la cantante favorita de mi papá. Ah, por eso te puse ese nombre. Mira, qué loco. Sí. Ya. Sí, es una de mis cantantes favoritas también. Una de las tantas. A ver, ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, solo para poder recapitular, ¿no? Y de alguna manera pueda quedar algunas conclusiones, ¿no? Hemos podido visualizar lo que es el sistema de gestión de programación multianual y gestión de inversiones. Este sistema tiene varios órganos, como habrán podido ver, ¿no? Tiene 5 órganos, ¿no? Hay un órgano rector que está al centro, que es el DGPMI, ¿no? Y tenemos 4 órganos que son parte de, digamos, de esto, ¿no? Desde la unidad formuladora, la unidad ejecutora, la OMNI, ¿no? La OR. Cada uno de ellos tiene su papel, ¿no? Cada uno de ellos tiene su papel que juega. Eso por un lado, ¿no? Creo que es importante tener ese panorama. ¿Cómo es la gobernanza
de este sistema, ¿no? Es uno de los sistemas administrativos más importantes del país, ¿no? Número 2, las inversiones en el país son de distinta naturaleza, ¿no? Podemos encontrar desde lo que son las inversiones hasta las IOR, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos tienen sus propios matices, ¿no? Y estas inversiones tienen un ciclo, ¿no? Un ciclo de inversión, ¿no? Ciclo, tiene 4 ciclos, ¿no? O sea, hay que tener claro. La primera es la programación multianual de inversiones, el PMI, ¿no? Donde tenemos los criterios de priorización, la cartera de inversiones, ahí hay todo un capítulo que desarrolla eso, ¿no? En esta clase hemos visto, ¿no? Se aprueba el PMI, ¿quién aprueba? La OMBI, ¿no? Uno de los órganos de este sistema, ¿no? Y una vez que tenemos, y ahí está la jerarquización, ¿no? O sea, luego viene la etapa de formulación y evaluación, ¿no? Y también sabemos qué órgano se encarga de eso, ¿no? La unidad formuladora. Y en esa etapa se lleva a cabo la preinversión. Y la preinversión, cuyo objetivo es evaluar de un proyecto. Y una vez evaluada la pertinencia de un proyecto, se da la viabilidad, ¿no? Hay acuerdo, ¿no? Bueno, luego viene la tercera fase de la inversión, ¿no? Y en la tercera fase de la inversión, hemos dicho que esto se descompone, es la fase de la ejecución también, ¿no? Se descompone en 2, ¿no? La etapa del expediente técnico, la parte de la ingeniería, ¿no? Les he dicho que es lo central de un proyecto, en verdad es lo central. Si tenemos vamos a terminar en los plazos una obra. Si tenemos un mal expediente técnico, no vamos a terminar. Me olvidaba, en la fase de la preinversión hay que resolver algunos aspectos como liberación de terreno, saneamiento físico legal, ¿no? El permiso del Ministerio de Cultura, el estudio de impacto ambiental, hay varias cositas que se hacen en esa etapa, ¿no? Luego en la etapa de expediente, digamos de la ingeniería, se aprueba el expediente técnico, no hemos mencionado quién aprueba el expediente técnico, lo aprueba la máxima autoridad ejecutora, ¿no? ¿Quiénes son unidades ejecutoras así reconocidas en el país? El más grande en el país, Vías descentralizado, Pronatel, no sé, una subsectorial de irrigación, agrorural, Proniet, Pronis, o sea, hay muchas. La ejecutora tiene un director ejecutivo. El director ejecutivo se encarga de aprobar el expediente técnico. Y luego de aprobar el expediente técnico viene la etapa de la ejecución del expediente técnico, que es la ejecución de las inversiones. En esta etapa es la etapa más importante, acá es donde se pone toda la plata del país, ¿no? Ahí está mucha plata. Termina esa etapa, que es la tercera, viene la fase de operación y mantenimiento. Desde el punto de vista teórico, le decía, sí, dicen hay que asegurar la plata para la operación, para el mantenimiento, ¿no? Pero en general, no tenemos recursos para operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, generalmente inauguramos con bombos y platillos y luego dejamos y al poco tiempo ya la obra empieza a deteriorarse. ¿Por qué se deteriora? Porque no tiene operación y mantenimiento. Entonces, todo este es el ciclo de inversión, ¿no? Este es el ciclo de inversión. Les mencionaba de que ¿dónde utilizamos la ley de contrataciones? Principalmente
en la etapa, en el ciclo, en la etapa de formulación y evaluación, cuando hacemos los estudios de preinversión, ahí contratamos a las firmas. ¿A qué firmas? A las firmas consultoras. Y para eso tenemos que utilizar la ley de contrataciones. Cuando pasamos a la fase de ejecución, ahí también tenemos que contratar una firma consultora que se encarga de hacer el expediente técnico. Aprobado el expediente técnico, tenemos que entrar a la fase de la ejecución de la obra. Y en la ejecución de la obra también tenemos que contratar una firma constructora en este caso, no una firma consultora. Constructora, que se encarga de construir, ¿no? Entonces, en estas dos fases y en la segunda fase de ejecución, o en la fase de ejecución, digamos, requerimos tanto en la parte del desarrollo del expediente técnico como de la ejecución de la obra. También podríamos contratar, pero es menos usual, en la fase de operación y mantenimiento, porque de repente queremos contratar a alguien que se encargue de mantener pues la vía de manera permanente, ¿no? Tengan idea, cuando se destina recursos en la fase de formulación y evaluación, eso es gasto corriente. Cuando se destina recursos en la fase de ejecución para parte de la ejecución de la obra y para la parte del desarrollo del expediente técnico y para el desarrollo del expediente de la ejecución de la obra, ese es inversiones. Y cuando vamos a destinar recursos para la operación y mantenimiento, eso también es gasto corriente. Entonces, ustedes podrán ver cómo se clasifica el recurso dependiendo en qué etapa del ciclo de inversión nos encontremos, ¿no? Cuando hacemos perfil, gasto corriente. Cuando estamos en la ejecución, que tiene dos partes, es inversión, gasto de capital. Y cuando estamos en la operación y mantenimiento, nuevamente, en esa etapa llaman gasto corriente. Entonces también existe este tipo de clasificación, ¿no? Así que queda claro todo el ciclo y dónde utilizamos la ley de contrataciones. Les decía que hay unas buenas prácticas que se han venido dando, ¿no? El PMO que se ha traído desde los G2G, ¿no? De los contratos gobierno a gobierno, ¿no? Que funcionó muy bien para los panamericanos, pero no ha funcionado muy bien para otras intervenciones. Hay que ser claro también, ¿no? Han querido trasladar este modelo de G2G para gestión de cuencas, ¿no? No ha funcionado. Es distinto hacer edificios en la ciudad, en Lima, a operar, digamos, en cuencas con accesibilidad complicada, difícil, ¿no? Otra buena práctica que en la presentación he abordado es este tema de los fondos de inversión de desarrollo territorial, ¿no? Es un germen, ¿ya? Una práctica. Particularmente yo soy hincha, y seguro en la clase presencial hablaremos un poquito de esto, de las inversiones conjuntas y complementarias, ¿no? Porque lo que pasa, como habrán podido ver en toda la presentación, esto es lo que dice el sistema, no es lo que dice Edgar Cayce, ¿no? Todos apuntan al cierre de brechas, ¿no? Pero cierre de brechas de cada sector. Cada sector tiene su indicador de cierre de brechas.
pero no hay un indicador de cierre de brechas territorial. No hay. Entonces, cuando yo digo de que hoy a mí me gusta hacer inversiones conjuntas, yo le llamo combo de inversiones, eso no necesariamente tiene el norte de cierre de brechas. Puede tener otro objetivo mayor. Por ejemplo, puede ser mejorar competitividad del territorio. Y mi punto es que si yo mejoro competitividad del territorio, voy a hacer que la papa cueste más, el mango cueste más, porque he hecho inversiones complementarias, ¿no? De varios sectores, ¿no? Y si la papa cuesta más, el mango cuesta más, el agricultor va a recibir más plata y va a poder salir de la situación de pobreza, ¿no? Entonces ya no evalúo solo el porcentaje de red vial asfaltada, porque ese es el cierre de brechas, ¿no? No me dice nada, ¿no? O sea, puedo llegar al 100% y la pobreza puede seguir latente en un territorio. Pero bueno, ese es otro tema que particularmente quisiera comentarles en una sesión presencial, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, comentario hasta aquí. Quiero en la siguiente sesión hablarles de concesiones y luego entramos de frente a la primera etapa de lo que es la ley de contrataciones, ¿no? Me estaba olvidando, después de mirar un poquito lo que son concesiones como otra manera de provisión pública, digamos, que existe en el país, les decía, hay una pregunta que tenemos que responder, ¿no? ¿Cuál es la mirada económica que está detrás de los contratos, ¿no? Es la tarea que les he dejado y seguro vamos a compartir una sesión a propósito de eso y luego entramos ya a la propia ley, ¿no? José. Sí, profesor. Varios grupos me han hecho llegar la consulta de dónde deberían publicar, ¿no? Mandar los trabajos realizados, ¿no? A mi correo. Ok. ¿Quedó clara la sesión, por favor? A ver, Carla, Alison. No, profesor, quería decirle que sí quedó clara la sesión. Ya. Perfecto. Bueno, nos quedamos acá y espero que el lunes nos vemos a las 7. ¿Va a estar abierta la universidad, saben? Parece que no. Sigue la toma todavía, pero... Mira, si sigue la toma, haremos la presentación virtual. Pucha, pero ¿cuándo se sabe eso? Entiendo que el lunes en la mañana debe saberse, ¿no? Han mandado un comunicado donde se aplaza la semana de parciales, profesor. Ahí lo voy a enviar. Perfecto. Va a calzar muy bien, ya. Nosotros tendremos entonces sesiones virtuales, ya. Aprovechamos. Ya. Ya pues, nos quedamos acá, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe, gracias. Nos vemos. Chao.